Otra historia real. Mi hermana destruyó mi matrimonio por algo que hice hace 15 años. Hay acciones en la vida que crees que han quedado enterradas en el pasado, errores que asumes que el tiempo ha perdonado. Pero el tiempo no perdona nada. Solo espera el momento perfecto para que todo salga a la luz de la manera más devastadora posible. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 15 años viví con un secreto, una culpa que guardé en lo más profundo de mi ser, convenciéndome de que era lo mejor, de que protegía a las personas que amaba. Estaba equivocado, y mi hermana se aseguró de que lo pagara de la forma más cruel imaginable. Todo comenzó cuando teníamos 18 y 16 años. Yo era el hermano mayor, estudiante universitario, con toda mi vida por delante. Mi hermana, Valentina, era brillante. No solo inteligente, sino excepcionalmente talentosa. Era una artista prodigio. Sus pinturas habían ganado concursos nacionales. Galerías importantes ya preguntaban por ella. Profesores de las mejores escuelas de arte del país la querían en sus programas. Pero había un problema. Valentina tenía novio. Se llamaba Mateo. Era 3 años mayor que ella, carismático, con esa energía que atrae a las personas. Pero yo lo conocía mejor que nadie. Éramos amigos desde la secundaria. Sabía cosas sobre él que mi hermana no sabía. Sabía que había estado involucrado en drogas, que tenía deudas con gente peligrosa, que su encanto superficial escondía una vida caótica y destructiva. Valentina estaba enamorada, completamente, ciegamente enamorada. Hablaba de irse con Mateo después de graduarse, de rechazar las becas internacionales que le ofrecían, de quedarse en nuestra ciudad para estar cerca de él. Mis padres estaban preocupados, pero no se atrevían a ser demasiado duros con ella. Valentina siempre había sido sensible, propensa a reacciones emocionales intensas. Yo decidí que tenía que hacer algo. Alguien tenía que protegerla de cometer el mayor error de su vida. Así que hice lo impensable. Le tendí una trampa a Mateo. Organicé una fiesta en el apartamento que compartía con unos amigos de la universidad. Invité a Mateo, asegurándome de que Valentina no pudiera venir porque tenía un examen importante al día siguiente. También invité a Carolina, una chica de mi clase que sabía que le gustaba a Mateo. Era hermosa, extrovertida, exactamente su tipo. Esa noche me aseguré de que las bebidas de Mateo fueran más fuertes de lo que él se daba cuenta. Lo emborraché deliberadamente. Luego, cuando estaba lo suficientemente ebrio, lo guié sutilmente hacia Carolina. No tuve que hacer mucho. Ella estaba interesada. Él estaba borracho y dispuesto. Los dejé solos en una de las habitaciones. Esperé el tiempo suficiente. Luego tomé mi teléfono y entré a la habitación con la excusa de buscar mi chaqueta. Los encontré en una situación comprometedora. Tomé fotos, varias fotos. Al día siguiente, le mostré las imágenes a Valentina. Su reacción fue exactamente lo que esperaba, y al mismo tiempo, mucho peor. Lloró durante horas. Confrontó a Mateo, quien intentó explicar que estaba demasiado borracho, que alguien lo había preparado. Pero sonaba exactamente como las excusas que cualquier infiel usaría. Valentina rompió con él de inmediato. Mateo vino a buscarme después. Sabía que yo había tenido algo que ver. Me confrontó, me acusó directamente de haberlo emborrachado a propósito, de orquestar todo. Lo negué. Le dije que estaba buscando excusas para su propia traición. Eventualmente, se rindió. Dejó la ciudad poco después. Escuché que se había mudado al sur, tratando de empezar de nuevo. Valentina quedó destrozada durante meses, pero eventualmente se recuperó. Aceptó una beca completa en una prestigiosa escuela de arte en Barcelona. Se fue del país, persiguió sus sueños, se convirtió en la artista que todos sabíamos que sería, y yo me sentí justificado. Había salvado a mi hermana de desperdiciar su potencial en un tipo que no valía nada. Los años pasaron. Me gradué, comencé mi carrera como ingeniero, conocí a Andrea. Ella era perfecta para mí, inteligente, ambiciosa, con los pies en la tierra. Nos casamos hace 5 años en una ceremonia hermosa. Valentina vino desde Barcelona para la boda. Para ese entonces, nuestra relación se había vuelto distante pero cordial. Ella había construido su vida allá.
Tenía su propio círculo de amigos artistas, exposiciones exitosas. Parecía feliz, o al menos eso quería creer. Andrea y yo construimos una buena vida juntos. Compramos una casa, adoptamos un perro, hablamos de tener hijos pronto. Yo había ascendido en mi empresa, tenía un buen sueldo, estabilidad. Todo parecía perfecto. Hace 6 meses, Valentina anunció que volvería a vivir a nuestra ciudad. Había recibido una oferta para ser profesora en la Universidad de Artes, un puesto prestigioso. Mis padres estaban eufóricos. Yo también me alegré. Pensé que sería bueno reconectar con mi hermana después de tantos años de distancia. Al principio, todo fue bien. Valentina se instaló en un loft en el distrito artístico de la ciudad. Venía a cenar a nuestra casa ocasionalmente. Andrea y ella se llevaban bien. Compartían el amor por el cine independiente y la literatura. Parecía que finalmente mi hermana había encontrado paz, que el pasado era eso, el pasado. Debía haber sabido que algo andaba mal cuando comenzó a hacer preguntas sobre Mateo. Preguntas casuales al principio. ¿Qué había sido de él? Si sabía dónde estaba ahora. Le dije que no tenía idea, que habían pasado 15 años. Ella asintió, pero había algo en su expresión que no pude descifrar. Un mes después, Valentina invitó a Tei y Andrea a tomar café. Solo ellas dos. Dijo que quería conocer mejor a su cuñada, que sentía que no habían tenido suficiente tiempo de unión. A Andrea le pareció un gesto dulce. Fue. Cuando Andrea regresó a casa esa tarde, estaba pálida. Entró y se sentó en el sofá sin decir una palabra durante varios minutos. Le pregunté qué había pasado. Ella me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de confusión, decepción y algo que parecía asco. Valentina le había contado todo. Pero no solo eso, había hecho su investigación. Durante los últimos 6 meses, desde que decidió volver, había estado buscando a Mateo. Lo encontró viviendo en una ciudad costera, trabajando como maestro en una escuela de niños con dificultades de aprendizaje. Se había rehabilitado, había dejado las drogas, se había convertido en una buena persona. Valentina fue a visitarlo. Hablaron durante horas. Mateo le contó toda la verdad sobre aquella noche hace 15 años. Le confesó que yo lo había llamado específicamente, que había notado que sus bebidas estaban inusualmente fuertes, que recordaba haberme visto entrar a la habitación para tomar las fotos. Le había parecido sospechoso incluso en ese momento, pero estaba tan avergonzado de lo que había hecho, tan borracho y confundido, que no pudo articular una defensa creíble. Pero había más. Valentina le mostró a Andrea algo que yo desconocía. Después de que Mateo dejara la ciudad, él le había escrito cartas a Valentina durante años. Docenas de cartas. Cartas donde le explicaba lo que realmente había pasado, donde le suplicaba que lo escuchara, donde le decía que alguien lo había preparado. Valentina nunca respondió esas cartas. Las guardó todas, sin abrirlas, en una caja que llevó consigo a Barcelona. Solo las abrió hace unos meses, cuando estaba empacando para la mudanza de regreso. Cuando las leyó, todas de una vez comenzó a atar cabos. Los detalles que Mateo describía, la cronología de los eventos, todo coincidía con un escenario en el que yo había orquestado deliberadamente su caída. Pero Valentina fue más allá. Contactó a Carolina, la chica de aquella noche. No fue difícil encontrarla. Todavía vivía en la misma ciudad. Carolina admitió que yo la había invitado específicamente a esa fiesta, que había comentado casualmente que Mateo estaría allí y que recientemente había tenido problemas con su novia. Básicamente, le había plantado la idea sin ser demasiado obvio. Valentina recopiló todo: las cartas de Mateo, el testimonio de Carolina. Incluso encontró al compañero de apartamento que vivía conmigo en ese entonces, quien recordaba que yo había insistido mucho en organizar esa fiesta específica. Construyó un caso completo, indiscutible, de que yo había destruido deliberadamente su relación con Mateo, y se lo dio todo a Andrea. Le expliqué mi versión. Le dije que solo había querido proteger a mi hermana, que Mateo no era bueno para ella, que habría arruinado su futuro. Andrea me escuchó en silencio. Luego me preguntó una cosa:
¿Quién era yo para tomar esa decisión? Por mi hermana. ¿Quién me dio el derecho de manipular la vida de otra persona, de destruir una relación, de jugar a ser Dios? No tuve una buena respuesta. Dije que era joven, que cometí un error, que fueron otros tiempos. Andrea sacudió la cabeza. No era solo lo que había hecho, me dijo. Era que nunca le había contado, que nos habíamos casado, habíamos construido una vida juntos, y yo nunca mencioné que era capaz de ese nivel de manipulación y engaño. Andrea comenzó a cuestionarlo todo. Si podía hacer eso a mi propia hermana, ¿qué más era capaz de hacer? ¿Me había casado con ella por amor? ¿O porque encajaba en algún plan que yo había trazado? Cada decisión que habíamos tomado juntos, ahora estaba bajo sospecha. Traté de arreglarlo. Le rogué a Andrea que entendiera que aquello fue hace 15 años, que era un niño estúpido que tomó una mala decisión. Pero ella no podía superarlo. La confianza, me dijo, era el fundamento de todo, y yo había demostrado que era capaz de traicionar esa confianza de las maneras más elaboradas. Intenté hablar con Valentina. Fui a su loft, toqué la puerta durante 10 minutos hasta que finalmente abrió. Le pedí explicaciones. Le pregunté por qué había hecho esto ahora, después de tanto tiempo. Su respuesta me congeló. Me dijo que durante 15 años había vivido pensando que había perdido al amor de su vida por su propia traición, que había cargado esa culpa, esa sensación de no haber sido suficiente para mantener a alguien fiel. Había afectado todas sus relaciones posteriores. Había construido muros emocionales, incapaz de confiar completamente en nadie, siempre esperando la traición. Solo cuando leyó esas cartas de Mateo, cuando entendió lo que realmente había pasado, se dio cuenta de que su dolor, su trauma emocional de todos esos años, era culpa mía. Yo había robado algo más que una relación. Le había robado su capacidad de amar sin miedo. La venganza de Valentina no era solo contarle a Andrea. Eso era solo el comienzo. También les contó a nuestros padres. Ver la decepción en sus rostros fue peor que cualquier castigo físico. Mi padre, un hombre de principios rígidos, apenas podía mirarme. Mi madre lloró, no por la acción en sí, sino por el hecho de que su hijo había sido capaz de algo así. Valentina también hizo algo más. Contactó con mi jefe, bajo el pretexto de una consulta artística para un proyecto de la empresa. Durante esa reunión, casualmente mencionó historias sobre mí, historias cuidadosamente seleccionadas que me hacían ver como alguien manipulador y poco confiable. No dijo nada abiertamente acusatorio, nada que pudiera ser rastreado como difamación, pero plantó semillas de duda. En cuestión de semanas, mi vida se desmoronó. Andrea me pidió el divorcio. Dijo que necesitaba estar con alguien en quien pudiera confiar completamente, y que ya no era yo. Mis padres se distanciaron. En el trabajo, comencé a notar que era excluido de ciertas reuniones, que mis opiniones eran cuestionadas más que antes. Valentina logró algo extraordinario. No necesitó mentir sobre mí. No necesitó exagerar. Simplemente reveló la verdad. Una verdad que yo había enterrado cuidadosamente durante 15 años, y dejó que esa verdad hiciera su trabajo. Traté de defenderme. Traté de explicar el contexto, de hacer que la gente entendiera que mi intención había sido buena, aunque mis métodos fueron cuestionables. Pero nadie quería escuchar, porque al final, la intención no importaba. Lo que importaba era que había sido capaz de manipular, engañar y destruir algo que otra persona valoraba, y luego vivir con eso sin remordimiento durante 15 años. El golpe final vino hace 2 semanas. Recibí una invitación de Valentina. Era para la inauguración de su nueva exposición en la galería más importante de la ciudad. El tema de la exposición era Verdades enterradas. Fui, no sé por qué. Quizás era masoquismo. Quizás necesitaba ver hasta dónde llegaba su venganza. La exposición era impresionante. Valentina había creado una serie de pinturas que contaban una historia, nuestra historia. No con nombres o detalles explícitos, pero cualquiera que conociera la situación reconocería los elementos. Un hermano mayor manipulador, una hermana inocente, un amor destruido, años de dolor, y finalmente, una revelación. La última pintura de la serie se titulaba El peso de la verdad. Mostraba a un hombre solo,
mirándose en un espejo roto, mientras a su alrededor caían pedazos de todo lo que había construido. Era, indudablemente, un retrato de mí. La exposición fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron la honestidad emocional, la manera en que Valentina capturaba el dolor de la traición familiar. Vendió todas las piezas, y con cada venta, con cada artículo de periódico que elogiaba su trabajo, más personas conocían la historia. No mi nombre, pero la historia. Andrea fue a la inauguración. La vi desde el otro lado de la sala hablando con Valentina, riendo incluso. Se habían vuelto amigas. Mi exesposa y mi hermana, unidas por el dolor que yo había causado. Ahora vivo solo en un apartamento pequeño. El divorcio se finalizó el mes pasado. Andrea se quedó con la casa, algo que no disputé. Me sentía demasiado agotado para pelear. Mis padres me hablan ocasionalmente, pero la calidez que solía existir se ha ido. En el trabajo sigo funcionando, pero sé que mi reputación está manchada de formas que nunca podré limpiar completamente. Valentina logró lo que se propuso. No me destruyó completamente, eso habría sido demasiado obvio, demasiado dramático. En cambio, desmanteló cuidadosamente cada pieza de mi vida, dejando los escombros para que yo los recogiera. La parte más dolorosa es que no puedo ni siquiera estar enojado con ella, porque sé que tiene razón. Lo que hice hace 15 años fue imperdonable. El hecho de que viniera de un lugar de preocupación fraternal no lo hace menos manipulador. Tomé decisiones por mi hermana que no me correspondían. Destruí una relación que no era mía para destruir. Y luego viví felizmente con las consecuencias de mis acciones, mientras ella cargaba el peso del dolor. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera confesado hace años. Si cuando Valentina estaba devastada por la ruptura, yo hubiera admitido lo que hice. Tal vez me habría perdonado eventualmente. Tal vez habríamos trabajado a través de eso como familia. O tal vez su rabia habría sido igual de destructiva, solo que 15 años antes. Pero no lo hice. Guardé el secreto, me convencí de que era lo correcto, y construí mi vida sobre esa mentira. Y ahora estoy pagando el precio. La ironía más cruel es esta. Contacté a Mateo hace unas semanas. Le envié un mensaje pidiéndole disculpas después de todos estos años. Me respondió. Fue amable, comprensivo incluso. Me dijo que él también había cometido muchos errores en su juventud, que entendía la complejidad de las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes. Pero luego me contó algo que me destrozó. Él y Valentina se están viendo. Después de que ella lo buscó para investigar el pasado, se reconectaron. Empezaron a hablar regularmente. Descubrieron que ambos habían cambiado, madurado, que la chispa que tuvieron a los 16 años todavía existía, pero ahora con la profundidad que viene con la edad y el dolor. Le pregunté si planeaban intentarlo de nuevo. Me dijo que estaban tomándolo con calma, pero que sí, había algo ahí. Después de 15 años, después de todo el dolor y la distancia, Mateo y Valentina estaban encontrando su camino de regreso, el uno al otro. Lo que significa que todo lo que hice, toda la manipulación, el engaño, el dolor que causé, fue por nada. No salvé a mi hermana de nada. No la protegí. Solo retrasé lo inevitable y destruí 15 años en el proceso. Y ahora, mientras ellos construyen algo nuevo sobre las ruinas de lo que yo destruí, yo me quedo solo con la verdad de lo que soy. No el hermano protector que creí ser, no el buen tipo que pensé que estaba haciendo lo correcto, sino alguien capaz de una crueldad calculada, alguien que destruye y luego se esconde detrás de excusas de buenas intenciones. Valentina obtuvo su venganza, pero más que eso me obligó a verme a mí mismo por lo que realmente soy. Y ese es un castigo del que nunca podré escapar. Esta es mi confesión. No busco perdón, porque sé que no lo merezco. Solo necesitaba decirlo, admitir ante alguien, aunque sean extraños en internet, lo que soy capaz de hacer. Y advertir a cualquiera que me lea, los secretos que entierras nunca mueren. Solo esperan en la oscuridad, creciendo en poder, hasta el día en que alguien los desentierra y te obliga a enfrentar lo que hiciste. Y cuando ese día llega, no hay lugar donde esconderse.